A ver, si pensamos en Wilhelm Wundt, a casi todo el mundo le viene a la cabeza una cosa, el padre de la psicología experimental, ¿verdad? Pues bueno, resulta que eso es solo la mitad de la historia. Hoy vamos a explorar la otra mitad, su proyecto más grande y, curiosamente, el más olvidado, la Völkerpsychología. Venga, vamos al lío. Para poder entender bien esa parte de Wundt que se ha perdido, primero tenemos que recordar un poco la parte que todo el mundo conoce. La historia, en general, se ha quedado con esto, con Wundt y su laboratorio, con su foco en el individuo. Pero es que él dedicó las 2 últimas décadas de su vida a un proyecto que para él era igual de importante, la Völkerpsychologie, que viene a ser como un estudio de la mente colectiva. 20 años. Ojo, que se dice pronto. Pensemos un momento en lo que significa eso. Desde el año 1900 hasta que murió en 1920, Wundt se metió de lleno en este proyecto. O sea que no fue un pasatiempo de fin de semana, para nada. Fue la gran obra de su carrera. Y esta idea lo deja clarísimo. Para Wundt, la psicología se quedaba coja si solo estudiaba la mente de una persona. Necesitaba, sí o sí, su otra mitad, el estudio de cómo funciona la mente dentro de su cultura y de su historia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué le llevó a Wundt a pensar que su propio método, el del laboratorio, no era suficiente? Pues porque él mismo se dio cuenta de algo fundamental, que las herramientas de su laboratorio, por muy precisas que fueran, no llegaban a capturar lo más complejo, lo más rico de la experiencia humana. Y aquí está el meollo de su argumento. Hay cosas que simplemente no se pueden comprender estudiando a una persona encerrada en una sala. El lenguaje, los mitos, nuestras costumbres, todo eso son creaciones colectivas. Y este es el punto clave. La psicología del laboratorio estudia al individuo, vale, pero es que la cultura es algo que se crea en grupo. Un mito, por ejemplo, no se le ocurre a una sola persona de repente, se va construyendo y transmitiendo de generación en generación. Y la solución que encontró Wundt para este problemón fue precisamente la Völkerpsychologie. Vamos a ver qué significa exactamente este palabra. En el fondo es eso, una psicología de la cultura. Ahora, Wundt no se sacó la idea de la manga, sino que se apoyó en el trabajo de otros pensadores que ya le daban vueltas a esto. Antes que Wundt, un par de académicos, Moritz Lazarus y Heimann Steinsalk, ya habían propuesto que había que estudiar lo que llamaron el espíritu del pueblo. El Volksgeist es esa idea de que cada cultura tiene una especie de mentalidad común que nos influye a todos sus miembros. O sea, que la sociedad, en cierto modo, viene antes que la persona y nos va moldeando. Y vale, ¿dónde podemos ver ese espíritu? Pues en todo lo que crea esa cultura. Los mitos nos cuentan cómo piensa, el arte cómo siente, las costumbres nos muestran su voluntad. ¿Y el lenguaje? Para ellos, el lenguaje era ya la creación definitiva, lo que lo unía todo. Wundt cogió todo esto y montó su propio sistema. Lo primero defendió la unidad psíquica, o sea, que en el fondo todos los seres humanos tenemos una mente parecida y que las diferencias que vemos son culturales, no biológicas o raciales. Luego le añadió la síntesis creativa, la idea de que la cultura no sigue un camino fijo, sino que evoluciona de forma creativa, impredecible. Y lo más importante, dijo que estos productos espirituales, como el arte o los mitos, no eran algo abstracto, sino que eran datos objetivos que la psicología podía y debía estudiar. Claro, con un proyecto tan enorme y que era tan importante para su creador, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que haya desaparecido de los libros de historia de la psicología? Pues, a ver, la verdad es que no hay una única razón, es una mezcla de varias cosas. Por un lado, y es bastante irónico, el propio Wundt no formó a nadie en esta área. Sus estudiantes más famosos se centraron en el laboratorio y se llevaron esa idea a Estados Unidos, creando una psicología mucho más individualista. Además, hay que decirlo, la obra era un tocho de 10 volúmenes, densa y difícil. Y ya para rematar, llegó el conductismo, que se centraba solo en lo que se podía ver y medir, y acabó por enterrar estas ideas del todo. El desequilibrio es brutal. La historia eligió a un Wundt y se olvidó del otro. La psicología que hemos heredado se construyó casi por completo sobre la base del laboratorio, dejando su otra mitad en un cajón. Pero a ver, ¿deberíamos dejar esto como una simple anécdota histórica? Pues yo creo que no. Recuperar esta parte olvidada de Wundt nos dice muchísimo sobre la psicología, tanto sobre la de su época como sobre la de hoy en día. El proyecto completo de Wundt, las dos partes juntas, nos muestra una tensión que sigue ahí, en el corazón de la psicología. ¿Somos el resultado de nuestra mente individual o somos en el fondo criaturas culturales? Esta cita lo clava. En ese esfuerzo por convertirse en una ciencia dura, como la física, la psicología se dejó por el camino el estudio del significado, de la cultura, de la historia. Vamos, de todo lo que nos hace realmente complejos.
Y este es el gran aviso de la Foucault Psychology, que la mente no acaba en nuestra piel. Nuestros motivos más profundos, quiénes somos, no se pueden entender solo mirando neuronas o conductas aisladas. Están tejidos en el tapiz en nuestra cultura. Y esto nos lleva de vuelta al propio Wundt y a su proyecto Olvidado. Él ya nos avisó de que el método que usamos define lo que podemos ver, así que la pregunta un siglo después sigue totalmente vigente. Al elegir el laboratorio como nuestra herramienta principal, ¿qué partes fundamentales de lo que significa ser humano hemos decidido, a lo mejor sin querer, dejar de mirar?